mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañera, vela, chao. Vivir contigo, vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela. Empieza el matriarcado. La deontología. El término deontología procede del griego deon, lo conveniente, lo debido, y logía, conocimiento y estudio, lo que significa en términos generales el estudio o la creencia de los hechos. El objeto del estudio de la deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. El concepto de deontología fue acuñado por Jeremy Bentham en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, donde ofrece una visión novedosa de esta disciplina. Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral, es decir, a aquellas conductas del hombre que no forman parte de la hipótesis normativa del derecho. Aquellas acciones que no están sometidas al control de la legislación pública. Tipos de la deontología. Deontología aplicada. Se centra en la aplicación práctica de la ética en la vida cotidiana, es decir, determina qué es lo correcto o lo incorrecto en una situación determinada. La deontología prescriptiva estudia el comportamiento moral de cara a la necesidad de convivir pacíficamente. Como tal, se centra en las normas o reglas que son necesarias para dar con su fin determinado. Filósofos. Jeremy Bentham creó la obra Deontología o Ciencia de la Moral, donde la define como la rama del arte y la ciencia cuyo objetivo es actuar de forma recta y apropiada, lo que es correcto y lo que debería de ser, principios de la libertad y el utilitarismo. Rossini establece la deontología no del ser sino del deber ser, es decir, lo que se debe ser para considerarse perfectos. Kant siempre dio la gran importancia a la defensa de la mecánica newtoniana de un mismo sistema filosófico. Si no hay libertad, no hay ética. Y si hay solo leyes físicas necesarias, pues no hay libertad humana sino mera mecánica. Antonio Rosmini. Existen dos tipos de deontología que son deontología general. Esta se refiere a la perfección de los entes en general. La deontología especial se refiere a un ente en específico. Porfirio Barroso. La ética es la ciencia filosófica, normativa, teórica y práctica que estudia los aspectos individuales y sociales de las personas, al tenor de la moralidad de los actos humanos, teniendo como fin el bien honesto, la honestidad. La ética. La ética se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral que medita sobre lo que es correcto o incorrecto en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. También se dice que es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su perfeccionamiento personal, es decir, el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más persona, refiriéndose a una decisión interna y libre, que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen o hacen. El bien moral es apropiado de aquellas acciones que hacen que la persona sea más plena, que sea mejor persona, y esta es la razón que nos impulsa, nos obliga a actuar bien y no mal. El camino del bien obrar nos lleva a ser mejores como personas. Para Aristóteles, la bondad es un atributo trascendental del ser. Sócrates identificaba a la bondad con la virtud moral y a esta con el saber. La virtud es inherente al hombre, que es virtuoso por naturaleza, y los valores éticos son constantes, por lo tanto el mal es el resultado de la falta de conocimiento. Diferencia entre ética y moral. La ética es el producto de la reflexión del individuo. Sabe diferenciar qué acciones están mal o no según el individuo. La ética depende de elecciones voluntarias y conscientes. La ética es más objetiva, se basa en hechos. La moral es el producto de la sociedad que se transmite de generación en generación. Solamente se aplica a un grupo de personas. Son reglas para hacer el bien y evitar el mal. La moral varía en función de la sociedad que sucede en el momento.
La ética profesional es la conciencia moral de los seres humanos. Esta sirve de motor, freno o dirección, depende de los casos al momento de actuar, lo que permite no caer en conductas equivocadas en su comportamiento profesional. Dentro del ámbito del derecho, la ética profesional son las obligaciones y deberes que rigen la práctica de la profesión. De esta manera se garantiza la máxima protección al cliente. Y son las siguientes: la libertad en el ejercicio de la abogacía. De esta manera asegura el libre ejercicio de su profesión. El deber de mantener el secreto profesional. El deber de mantener al cliente informado. Hacer conocer en caso de que se haga cambio de abogado, es decir, la venida de otro. La comunicación fluida con la parte contraria a través de su abogado. La lealtad del abogado hacia el cliente. La prosocialidad es la capacidad del ser humano que se centra en beneficiar a las demás personas sin esperar nada a cambio. La conducta prosocial se define como la conducta voluntaria y beneficiosa para los demás, que se relaciona con el desarrollo emocional y la personalidad y comprende acciones de ayuda, cooperación y altruismo. Clases de acciones prosociales: la ayuda física, dar y compartir; la ayuda verbal, el consuelo verbal; la empatía, amabilidad; ayuda económica, escucha profunda y activa. Incrementa el autoestima y la identidad de las personas y grupos implicados, alimenta la empatía interpersonal y social, aumenta la flexibilidad y evita el dogmatismo gracias a la actitud empática, estimula las actitudes y habilidades para la comunicación, mejorando su calidad.